Aventureros, buenas noches, bienvenidos a Desafío Viajero. Hoy pues tenemos otro de los invitados de excepción que ya ha estado varias veces por el canal. Buen amigo, todos le conocéis, siempre lo he dicho, ¿no? El astrólogo más famoso del mundo. El mundo, y lo digo siempre así, además con la boca bien grande, porque así lo considero, ¿no? Segurísimo que él estará pensando, ¿de qué cosas dices, Luis y tal? Pero es mi canal, es mi opinión, oye, y lo digo así. Y es que recuerdo en una primera entrevista hablábamos de esos misterios de la astrología, de una introducción a la astrología, quedaron conceptos muy claros. En la segunda ocasión presentó aquí Vicente Casaña, que es nuestro invitado de las fuerzas oscuras, hablándonos de esa conjunción entre Saturno y Plutón tan conflictiva, pero es que desde hace muy poquito tiempo ya tenemos en las librerías el nuevo libro de Vicente Casaña, El Gran Desengaño, donde pues vamos a tocar algunos de los aspectos que más me ha llamado la atención de esta obra, donde se habla en esta ocasión de la conjunción entre Saturno y Neptuno. ¿Qué quiere decir esto? Época de confusión, de conspiraciones incluso, época bastante turbia que es justo a lo que vamos a llegar ahora mismo en la actualidad y en los años venideros. ¿Queréis saber qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses en el mundo y qué tiene que ver esto de la conjunción entre Saturno y Neptuno? Pues a eso habéis venido, a que os hable Vicente Casaña. ¿Listos? Comenzamos. Querido Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo va eso, amigo? Pues encantado, Luis. Muchísimas gracias de invitarme a tu canal una vez más. Estoy encantado, es un placer estar compartiendo un rato contigo y nada, dispuestos a compartir con la gente y aprender, que a eso venimos siempre, ¿no? Efectivamente. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, Vicente, porque, fíjate, en la anterior ocasión hablamos de las fuerzas oscuras, Mm. ahora mismo acabas de publicar El Gran Desengaño. La verdad es que son siempre portadas como muy apocalípticas, ¿no? Como que generan esa sensación de que, vamos, no van a pasar cosas buenas, ¿no? Y el nexo común entre los dos libros es Saturno. Ahora veremos qué tiene que ver Saturno aquí en toda esta historia. Pero bueno, ¿cómo te ha dado por escribir un libro prácticamente pues de año en año, ¿no? Estás muy profuso últimamente. Bueno, mira, es curioso lo que dices, Luis, porque yo normalmente la gente me conoce como el buen rollito, ¿no? Porque siempre aporto ideas positivas, aporto mucho ánimo, muchas soluciones a la gente y tal. Y en la astrología además es una gran terapia. Y sin embargo, pues últimamente me da por estos libros que efectivamente tienen un tono apocalíptico ambos, ¿no? Pero es que es lo que hay. O sea, estamos en unos tiempos en los que hay una serie de conjunciones que son conjunciones que cuando se producen parece que suponen una amenaza para la supervivencia de la humanidad directamente, ¿no? Y bueno, estamos precisamente en una década, esta tercera década del siglo XXI, que está llena de configuraciones de este tipo. Y claro, mi especialidad es la astromundial, que es la que estudia los grandes ciclos astrales. Es una especialidad sublime de la astrología que va mucho más allá de lo que es la carta astral a nivel individual, ¿no? De qué cómo es mi carácter, qué me va a pasar y este tipo de cosas, sino que estudia los ciclos históricos y resulta que la historia siempre se repite y lo hace en función de los grandes ciclos astrales, de manera que son como, esto es como relojes cósmicos que en lugar de dar nuestras horas de reloj, pues dan las horas a su bola en otros ritmos muy diferentes y esos ritmos resulta que cuando suceden esos encuentros en el cielo, esas conjunciones, pues entonces van pasando cosas en la historia que son repetitivas, ¿no? Entonces, esto es lo curioso. Y claro, me da por escribir ahora porque por muchas cosas. Una, porque ya soy muy mayor, tengo Bueno, bueno. muchísimo trabajo, sí, sí, mucho trabajo de investigación acumulado y tengo que sacarlo ya porque se hace tarde. Y otra, pues porque estamos en una época que la gente tiene que entender. Ten en cuenta que Luis, la astromundial, o la astrohistoria, como se le quiera llamar, es una privilegiada atalaya para entender los tiempos que estamos viviendo, para entender la historia de la humanidad, nuestro devenir, y para entender un poco
qué viene y cómo prepararnos, ¿no? Y por eso estoy escribiendo estos libros en tono un tanto apocalíptico, que no es el mío habitual, pero ahí está, pues, demostrando con la historia en una mano y con las efemérides astrales o astrológicas en la otra, pues cada vez que se producen esas conjunciones, ¿qué es lo que pasa en la historia? Ujú. Ni más ni Eh, menos. tú, tú dices que eres mi mayor, pero fija, bueno, tienes que serlo, ¿eh? Porque yo recuerdo de muy pequeño que yo te veía con mi madre en la tele, ¿no? Y te miro Sí. ahora físicamente y te veo exactamente igual que te veía en aquella época. Tienes un síndrome muy Jordi Hurtado, ¿no? Sí, sí, sí. Estás igual que Me siempre. dice todo el mundo que no envejezco, pero claro, eso, sí, sí que al final los años uno los va notando, pero claro, es cierto que yo no tengo estrés, que me cuido, que hago deporte, que me alimento sanamente, que cuido las emociones, que la astrología te da una filosofía de vida que es muy interesante. Es una de las cosas que yo inculco sobre todo a mis alumnos, ¿no? Mis alumnos, el primer curso, el Cosmos, Alma y Espíritu, lo que experimentan es una especie de epifanía, porque se redescubren a sí mismos, se entienden su vida y quiénes son desde otra perspectiva. Y esto es muy valorable dentro de la astrología, ¿no? La filosofía de vida que te aporta esa sensación de paz, de comprensión, eso es maravilloso. Yo creo que eso también me ayuda, ¿no? Pero evidentemente la genética también me debe ayudar y esas cosas. La suerte. A mí me gusta mucho muchos términos que utilizas en el libro. Además, está todo tachonado de anécdotas y de curiosidades históricas y eso enriquece muchísimo, ¿no? Si alguien, incluso yo te diría que si a alguien no le gusta o no tiene ni idea de astrología, se lo puede leer igualmente porque va a disfrutar de la cantidad de cosas y de Mm. historias que está relatando. Hay conceptos que me gustan mucho, la sonoridad, el significado, ¿no? Yo creo que si ahora todo el mundo escucha ese concepto del el cosmos espiritual. Es algo que yo no había escuchado nunca, ¿no? Y creo que es una bonita forma de referirse a la astrología o de referirse a cómo el cosmos tiene esa vida espiritual que igual no se puede ver, pero que se puede sentir y que se puede analizar como tú haces en tu carrera y como por supuesto has realizado a lo largo de la escritura de este libro, ¿no? Creo que hay un concepto que a todos se nos escapa muchas veces y que hay otra vez que volver para entenderlo. Es como esa pastilla de jabón resbaladiza, ¿no? Que cuando te despistas se cae al suelo, que es el tema de las conjunciones planetarias, que es un poco de lo que vamos a hablar. Yo sé que esto ya me lo has contado alguna vez, pero para refrescar, ¿es lo mismo una conjunción planetaria de un alineamiento planetario? ¿Es cuando dos planetas están en línea? ¿Qué quiere decir esto para que comprendamos esta conjunción entre Saturno y Neptuno? Pues sí, esto es muy sencillo de explicar, Luis. Mira, una conjunción es cuando el Sol y la Luna se unen una vez al mes y hacen luna nueva. Vistos desde la Tierra están juntos, están en la misma posición. La Luna no la vemos porque, claro, la luz del Sol impide verla, pero es cuando el Sol y la Luna están juntos, vistos desde la Tierra, eso es luna nueva, es decir, conjunción. Y en cambio, cuando hay luna llena, están en oposición, porque el Sol está a un lado de la Tierra y la Luna está al otro. Nosotros estamos al medio, de manera que desde la Tierra lo que vemos es una oposición. En los planetas es lo mismo. Los planetas forman esas conjunciones y esas oposiciones. Lo que ocurre es que en lugar de hacerlo una vez al mes, igual que hay luna nueva y luna llena una vez al mes, pues claro, los planetas lo hacen a ritmos bestiales o a ciclos bestiales muy grandes, ¿no? Y hay muchísimos ciclos diferentes. En concreto, el Saturno-Neptuno pues tarda 35 años, no tarda un mes, sino 35 años en formar una conjunción. Y luego lo que ocurre es que una conjunción es eso, es cuando vistos desde la Tierra los planetas están en un mismo punto, eso es la conjunción, que se produce una vez cada 35-36 años, la de Saturno-Neptuno en concreto, pero luego, para entenderlo, es como si lo comparamos con las agujas del reloj, es como si las 12 en punto fuera la conjunción, porque las dos agujas están ahí, ¿verdad? Pues luego hay puntos de tensión que no son la conjunción y que también funcionan como si fuera una conjunción, por entendernos. No es así, pero para entendernos, que son los dos cuartos y media, ¿no? Cuando son las 12 y cuarto, 12 y media o Sí, la sí, una sí. menos cuarto, hasta que llega la una y se produce la siguiente conjunción. Es decir, esos son los puntos de tensión. Los puntos de tensión fundamentales de los ciclos planetarios es como las fases de la luna, exactamente igual.
pero a escala mayor, porque tardan muchísimos más años en repetirse las conjunciones o las diferentes fases. Y las fases de la Luna funcionan como si fuera eso, como si fueran las manecillas de un reloj en punto y cuarto, menos cuarto o y media, ¿no? Vale, Pero con la Tierra siempre en el centro del reloj. vale, vale. Claro, el tema es cómo hacéis para saber si cuando hay algún tipo de tensión o de conjunción se da algún tipo de fenómeno o existe algo en la conciencia global o en el mundo que afecte de una determinada forma, ya sea positiva, negativa, de destrucción, de conspiración, de alegría, no sé, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que Sí, hacéis los astrólogos? Es decir, por ejemplo, cuando llega una época de tensión, que sería, por ejemplo, ese cuarto que hemos comentado, esa analogía, eso es. diríamos que en ese momento empiezas a coger acontecimientos históricos y tratas de ver qué nexos hay en común para ver si hay algún tipo de patrón. ¿O cómo es esto? Bien, tú lo que haces es, primero, en un lado tienes las efemérides. Las efemérides son las posiciones planetarias que te las da la NASA. Antes nos las daba la NASA, hace décadas cuando yo empecé, pero hoy día te las da cualquier aplicación en el móvil y ya te pone las posiciones planetarias. Está muy fácil, muy accesible, ¿no? Es decir, que no hay trampa ni cartón porque son posiciones astronómicas, matemáticas del cosmos. Y otra cosa es la historia. La historia, claro, tú la podrás interpretar y te podrá gustar más un hecho u otro, te podrá gustar más la izquierda, la derecha o una religión u otra, pero lo que no puedes interpretar son los hechos, las cosas que han ocurrido, ¿no? Entonces, lo que hacemos los astromundialistas es, en un lado, cotejamos las posiciones de los planetas, los puntos de tensión de esos planetas y las conjunciones, con qué está pasando en ese momento. Y resulta que si se repiten cosas que son de la misma índole, pues evidentemente es que están relacionadas con eso. Y si siempre que hay tensiones pasan ese mismo tipo de cosas, tú antes hablabas de las fuerzas oscuras y por poner un botón de muestra, si los tres, por ejemplo, Saturno-Plutón, que es el libro anterior, es un tipo de conjunción que cada vez que se da, o de tensión entre los planetas, que cada vez que se da, supone que la humanidad siente que está amenazada de extinción directamente. Y si tú miras este siglo XXI, las tres grandes crisis que ha habido hasta ahora, te vas al 2001, las Torres Gemelas, te vas al 2008 con la crisis financiera que parecía que se acababa el mundo, una crisis brutal, y te vas al 2020 con el bichito y los pinchazos y todo esto. Fíjate que no, porque no estoy hablando de algo local, algo puntual de un pueblo, de una nación, no, no, estoy hablando a nivel mundial. Y este tipo de conjunciones afectan al mundo entero. Entonces, claro, si tú te das cuenta que es, este tipo de conjunciones o de tensiones someten a la humanidad a una presión que le cala el miedo en los huesos, pues es que se repite eso, ¿verdad? Entonces, ese mismo botón de muestra lo podemos poner con el Saturno-Neptuno y la historia de Rusia y muchas otras cosas que quizá veremos a lo Ujú, largo de esta charla, ¿no? Pero ujú, hay, es demasiada la evidencia de cómo se van repitiendo las cosas y cómo en los mismos sitios o el mismo tipo de acontecimientos. Claro, Saturno-Plutón tiene que ver con atentados, con la economía, con pandemias. Saturno-Neptuno, que es el nuevo libro, tiene que ver con otras historias. Fundamentalmente tiene que ver con cosas del comunismo, del socialismo, del ámbito de la izquierda, podríamos decir, y con grandes desengaños, ¿no? Pero observas que cada vez que se da esas conjunciones ocurre la sensación de que la humanidad se va a liberar de algún tipo de cinturón de castidad, de algo brutal, de algo muy jerárquico, muy vertical, para lograr una mayor horizontalidad, una mayor igualdad y una mejor distribución de la justicia, de la riqueza, etcétera. Y de repente viene Saturno con la guadaña rebanando y dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces se produce ese gran desengaño. Y esta es la característica que une las conjunciones y las tensiones Saturno-Neptuno, como se puede ver en el libro, ¿no? ujú. Saturno. Saturno, una vez más, ese protagonista común de los dos libros. eh, a todos nos parece, ¿no? Pues que probablemente del 100% de las personas que están viendo este libro, pues seguro que el 90% diría que es su planeta favorito, ¿no? Es el más bonito.
con esos anillos, con esos colores. Ahora bien, ¿por qué Saturno está en todos los ajos donde hay problemas y, por supuesto, donde tu libro lo enmarca en conjunción con otros planetas que van a generar circunstancias negativas? ¿Qué pasa con Saturno? Bueno, hay varios ciclos, he empezado por estos, ¿no? Porque los ciclos fundamentales son los de Saturno-Urano, Saturno-Neptuno y Saturno-Plutón. He empezado por arriba, por el más lento, por Plutón, luego Neptuno y luego falta el de Saturno-Urano, pero luego hay Ujú. ciclos mayores que son los de Urano-Neptuno, Neptuno-Plutón, etcétera. Pero especialmente los más dramáticos, digamos que son Saturno-Plutón y Urano-Plutón, los más dramáticos de todos, ¿no? Pero lo que ocurre es que, es cierto, al final Saturno es un planeta que ya tiene cierta lentitud, tarda casi 30 años en dar la vuelta al Sol, es decir, en recorrer todo el zodiaco, y los planetas cuanto más lentos son, más poderosos, más trascendentes, más profundos son los cambios que generan en la humanidad. Esto se observa también en la carta astral personal. No es lo mismo que tengas tránsitos del Sol o de la Luna que te está pasando por un punto, que de repente Saturno llega a tu carta astral y te pasa por el ascendente y te provoca una crisis importante de un par de años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los planetas lentos son los que provocan los cambios más importantes en nuestras vidas, y esto está de sobra comprobado. Entonces, ¿qué ocurre? Es que Saturno es el dios Cronos, el dios del tiempo, y al final el tiempo siempre es una hazaña o un desafío total para todo el mundo, ¿no? Que si nos hacemos viejos, que si ya no tengo tiempo de esto, que si se me ha hecho tarde para lo otro, pero Saturno además es que tiene mucho que ver con todo aquello que son obligaciones y restricciones en la vida y una estructura jerárquica. Claro, el ser humano tiende a liberarse de eso, tiende a liberarse de las obligaciones, de las responsabilidades. El ser humano, el cerebro tiende a ser feliz, no a aprender cosas, si lo llevas por inercia, ¿no? Otra cosa es que nosotros actuemos con disciplina y queramos aprender, pero lo que queremos es liberarnos de ataduras y ser felices. Eso es lo que quiere el ser humano en realidad. Y aquí el Saturno-Neptuno refleja precisamente ese choque. Saturno nos impone límites, nos impone restricciones, nos impide llegar a ser todos ricos, todos felices, todos guapos, tal. Nos hace trabajar de 8 a 8, etcétera, etcétera. Nos hace padecer enfermedades, nos hace tener un padre que nos manda de pequeños, luego un jefe, luego Dios. Al final, Saturno es castrador, como ocurría en su mito. En los mitos al final nos hablan porque la astrología se basa en el mito, en la matemática y en la astronomía. Esos son los puntos. Y los mitos, que la gente cree que son cuentos del pasado, nada más lejos de la realidad, Luis. Los mitos se están reproduciendo constantemente, pero además dentro de cada uno de nosotros. Pero a lo largo de la historia también se están reproduciendo en acontecimientos históricos y en nosotros, porque la carta astral refleja cómo nosotros vivimos cada uno de los mitos, cómo vives el mito de Saturno, cómo vives el mito de Júpiter, etcétera, ¿no? Es fascinante. Entonces, claro, de Saturno hay que liberarse. De Saturno, si no protestáramos contra Saturno, al final todos estaríamos cohibidos, amedrentados, con miedo, no tendríamos aspiraciones de crecer, nos conformaríamos con todo, estaríamos sometidos, estaríamos atados por unas cadenas, que es lo que tratan algunos de imponernos muchas veces. Y la verdad es que siempre que hay conjunciones o tensiones de Saturno con otro planeta, Saturno es el que pone la ley, el que pone las restricciones, el que pone los límites, el que pone las prohibiciones, el que establece diferencias raciales, diferencias sociales, el que establece barreras, fronteras y separaciones. Y Saturno es muy bonito visualmente, pero sus anillos al final, es una representación muy clara de las barreras que pone el planeta visto desde un punto de vista mitológico y astrológico, ¿no? Y esas barreras están muy bien cuando somos responsables, porque si el semáforo está en rojo, yo sé que no tengo que pasarlo. Eso es Saturno, pero es Saturno bien llevado, bien trabajado. Y todos necesitamos unas normas porque vivimos en sociedad. Pero cuando esas normas empiezan a estrangular, a apretar y a hacernos vivir en la miseria o a no permitirnos desarrollarnos, evolucionar como seres humanos, entonces viene el problema, vienen las sublevaciones, vienen los levantamientos, vienen las revoluciones que están reflejados por esos otros planetas,
por Urano, Neptuno y Plutón, que se rebelan y quieren romper las cadenas que nos impone Saturno. Por Ujú. eso Saturno está ahí dando caña siempre, ¿no? Bueno, Porque de hecho, normalmente, sí. porque Ah. normalmente no somos responsables si fuéramos, fíjate qué bonito sería que no hubiera leyes y que todos fuéramos responsables y supiéramos tratarnos bien, respetarnos bien y tal. Esto, claro, es utópico, pero sería una maravilla. Pero claro, como la gente solo obedece al castigo o a la multa o a lo que sea, pues ahí está Saturno llevándonos por maltraer. Yo creo que lo que mucha gente podría preguntarse ahora mismo es, si no existiera Saturno, si ese planeta no fuera real, ¿habría restricciones, habría prohibiciones? ¿Nos autoimpondríamos esas limitaciones, esas creencias limitantes que todos a su vez tenemos? Ninguna. Al final, no, es que es ¿O somos curioso lo así que por estás culpa de diciendo. Saturno? No, es que, oye Luis, los planetas son arquetipos, ya lo explicaba Jung, son arquetipos que están operativos en nosotros, son arquetipos que vienen de miles y miles de años y que están operativos dentro de todos y cada uno de nosotros, condicionando nuestra personalidad, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, etcétera. Y eso lo entiendes muy bien a través de la carta astral, cómo funciona cada planeta, cada arquetipo, cómo está funcionando en ti. Porque una cosa es Saturno, que representa todo esto, muchas más cosas, pero estamos simplificando. Y otra cosa es cómo te funciona a ti Saturno, cómo me funciona a mi Saturno. Claro, la gente normalmente no es consciente de su carta astral. Cuando conoces tu carta astral y empiezas a entender eso, te da unas herramientas clave para entender no solamente qué problemas o qué limitaciones te está dando Saturno, sino cómo trabajarlo mejor para, desde el sentido de la responsabilidad y de hacer bien las cosas, que es lo que te pide este planeta, hacer las cosas sin miedo y sin colgarte etiquetas que te impidan ser auténtico y ser tú y ser libre, ¿no? Esto es Ujú. fascinante porque te da muchas claves. Entonces, al final los planetas son lo que nos construye a nosotros. Esos arquetipos parece una locura, pero es lo que nos construye. Si, fíjate, si no hubiera Marte y Venus, a lo mejor no habría hombre-mujer. Sí, es que es curioso esa representación de los sexos, ¿no? Si no hubiera Neptuno, no seríamos capaces de soñar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que la astrología te las explica de una manera que parecen verdades de perogrullo, pero que normalmente no se plantean fuera de la astrología. Ujú. Bueno, hemos venido a hablar de el gran desengaño, esa conjunción entre Saturno y Neptuno. Yo creo que lo primero que habría que preguntarte es por el título del libro, ¿no? El gran desengaño. ¿Por qué el gran desengaño? ¿Qué tiene que ver esto con esa conjunción y sobre todo, qué significa esa conjunción? ¿Qué comporta una conjunción entre los planetas de Saturno y de Neptuno? Bueno, mira, las conjunciones Saturno-Neptuno lo que generan es sensación de que ha llegado la gota que colma el vaso. Hay una estructura demasiado jerárquica, demasiado vertical, demasiado impositiva, que hace que unos pocos sean ricos y todos los demás viven en la miseria, por ejemplo, ¿no? Y llega un momento en que esa gran masa, que es Neptuno, lo vertical, lo impositivo, lo castrante es Saturno, pero esa gran masa que vive en la miseria sueña con la libertad o sueña con una igualdad, con una mayor horizontalidad en contra de esa verticalidad que les limita, ¿no? Y entonces se levantan, se sublevan y al final acaban derribando a ese Saturno y acaban conquistando un espacio que en principio parece más igualitario y todo más guay, ¿no? Pero luego resulta que la mayor parte de veces que hay tensión Saturno-Neptuno, después de esa sublevación, después de ese gran sueño de libertad, viene el gran fracaso. Y esto ha pasado en el mundo de la música, de la cultura, de la política, etcétera, etcétera, ¿no? Es, por ponerte un ejemplo, pues que, como te decía, Saturno-Neptuno tiene mucha relación con la historia de Rusia, pero solo un ejemplo, pues en Rusia, la Rusia de los zares, todo el mundo
que vivían en el campo prácticamente y eran analfabetos y todo este tipo de cosas y vivían en la más pura miseria, mientras que los zares vivían en la opulencia de sus palacios y frente a la plebe muriéndose de hambre y ellos en sus palacios, hasta que al final Ujú. se sublevan y se los cargan y viene el comunismo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que al final quitan a unos para poner a otros porque al final el comunismo ¿qué trae? Pues lo mismo, que unos cuantos vivan en el poder, en la riqueza, en la opulencia y todos los demás en la miseria y además sin libertad para salir, para viajar, para hacer lo que les dé la gana, ¿no? Entonces, es ese gran desengaño de decir, ¿qué hemos hecho, no? O sea, ¿para qué hemos hecho eh, esta revolución? ¿Para qué hemos hecho esta rebelión? Para acabar igual o peor. Y entonces este tipo de cosas son las que suelen suceder, ¿no? Con el Saturno-Neptuno. Vale. Y es cierto que también está ambientado, también hay un cierto patrón de ese oscurantismo, de esas mentiras, de esas conspiraciones. Tenemos ese rastro histórico de que cuando se ha producido esta conjunción se han actualizado estas épocas de tanta inestabilidad, de no tener muy claro quién es el bueno, quién es el malo, de esa bruma, ¿no? Que Sí, parece que nos rodea ahora mismo. sí, al final te hace, los tensiones Saturno-Neptuno te llevan a un terreno totalmente embarrado, totalmente, ahora se dice el fango, ¿no? Pero, pero la cuestión es que sí que estamos en una época así en la que no sabes de quién fiarte, en la que la desinformación, la mentira, el pseudoperiodismo, la pseudopolítica, todo este tipo de cosas van de la mano de un Saturno-Neptuno, porque nos lleva a terrenos embarrados. Hay que tener en cuenta que esta conjunción será exacta en el año que viene y se produce desde ya hasta 2028. Son 4 años que durará esta conjunción, porque es el tiempo que dura estas conjunciones, 3, 4 años. Y entonces nos queda un tiempo para atravesar así de sensación de caos, de neblina, de no ver muy claro por qué decidirse o dónde está la verdad y dónde está la mentira, en la historia de la desinformación, todo este tipo de cosas, ¿no? Esto nace además precisamente el tema del amarillismo y de la desinformación y la prensa amarilla y todo este tipo de cosas nace precisamente con tensiones de Saturno-Neptuno a finales del siglo XIX con la guerra de Cuba, ¿no? Cuando el Maine explota en Cuba y entonces Estados Unidos culpa a España porque allí hay un par de periodistas que tienen dos medios, se compran dos medios y hacen una guerra de medios que prácticamente son ellos los que montan la guerra y los que montan todo el pollo. Con esos medios se monta la prensa amarilla de tal manera que acaba instaurándose y no les importaba lo que decían, mentiras y sensacionalismo a tope a cambio de vender, porque lo que había entre ellos era una guerra tal, uno de ellos era Pulitzer, el que luego se establece el premio Pulitzer, precisamente se establece en 1917, cuando hay otra conjunción Saturno-Neptuno, no por casualidad, ya cuando él ya ha muerto, pero lo que hacen esta gente es, Randolph Hess, ¿no? Es el otro. efectivamente, y lo que hacen es una lucha de medios, y, pero mentiras a saco, y portadas sensacionalistas, y a partir de ahí es cuando se inventa toda esta historia del sensacionalismo y la mentira, y luego vienen momentos puntuales que cada vez que hay conjunciones o tensiones entre Saturno y Neptuno, esto como que se acelera, como hay ahora. Ahora que hay una guerra contra los medios también, una guerra de desinformación, una guerra de es que hay que controlar a los medios. Al final, lo que se establece es, por un lado, las mentiras oficiales en contra de los medios, porque los medios, pues parece que suponen una amenaza, y el estar embarrando el terreno. Esto pasó también a mitad de la pasada década cuando, cuando Trump ganó las elecciones y entonces estableció una guerra contra los medios también. Ahora volverá a la guerra de medios a Estados Unidos de nuevo, por supuesto, pero está pasando aquí en Europa y en España en concreto. La guerra de medios
está bastante clara y se habla de pseudomedios y de a quienes se les favorece y a quienes no, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Así es Saturno-Neptuno. Saturno-Neptuno lo que hace es llevarnos a un terreno embarrado donde todos son suspicacias, donde si me favorece a mí, entonces es de los buenos y si no, pues hay que establecer la sospecha sobre él, porque Neptuno rige las sospechas, las suspicacias, la neblina, la falta de claridad, esa bruma, ¿no? que representa Neptuno. Y Mm. entonces Saturno quiere imponer los límites. Siempre estamos ahí. Pseudomedios así designados por pseudopolíticos, porque al final es Exacto. que estamos en las mismas, ¿no? Porque, claro, ¿qué es un medio veraz, firme con la verdad absoluta? Que al final cada uno tiene su verdad. Si, es muy Claro. complicado una objetividad absolutamente parcial cuando criticas a otro. El que es criticado dirá, no, es que todo lo que dices es mentira. Entonces, fíjate, yo recuerdo con este renacer que estamos ahora mismo creando con los trending, ¿no? Con los títulos que son muy clickbait, ¿no? Para clicar, que parece que dices una cosa, pero luego ves el contenido y no es para tanto, ¿no? Fíjate, yo recuerdo la anterior entrevista que hacíamos por las fuerzas oscuras y por la agenda astrológica 2024, que yo puse un título que era algo así como, esto te va a pasar en 2024. Y tú me dijiste, joder, Luis, que yo no estoy contando eso así de una manera tan extrema, ¿no? Parece que el que clique va a tener ahí la verdad absoluta, ¿no? Y es verdad, es totalmente cierto. Al final nos dejamos arrastrar por una tendencia y de ahí viene un poco la pregunta que te quiero hacer, ¿no? Esa conjunción lo que está generando es una tendencia, por ejemplo, que todos los medios de comunicación utilicen la misma forma de generar titulares o de escribir para que todo el mundo lo lea, para que se gane más dinero, aunque realmente no haya una verdad cierta detrás de esto. ¿Estamos hablando de tendencias globales generadas por parte de esta conjunción? Sí, sí, al final toda conjunción que se produce entre dos planetas lentos, que son los que marcan épocas de treinta y tantos años o de ciento y pico años, cosas así, que son cuando se unen planetas lentos, dos como mínimo, a veces más, lo que generan es una tendencia global a nivel mundial, para la política, para la economía, para la religión, para las diferencias generacionales, absolutamente en todos los sentidos, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que hay muchos ciclos que ahora se entremezclan. Por ejemplo, Plutón ha entrado en Acuario, esto hace 2 siglos y medio que no se daba, Plutón va a estar ahí los próximos 20 años. Y esto marca una tendencia hacia una nueva humanidad también que cambia muchas cosas. No, no es solamente este ciclo el que está funcionando, pero cada gran ciclo marca unas tendencias que son globales, ¿no? Entonces, ahora lo que está por ver es de qué querrá liberarse la sociedad y en qué se va a revelar para que la estructura social no sea tan jerárquica, tan limitante, tan castradora y nos tenga a todos como aborregados porque todos vivimos en la mentira, todos vivimos, si no haces caso a lo que dice el que manda, que es lo que interesa que se diga, si no participas de esa narrativa oficial, pues entonces estás condenado, ¿no? al ostracismo. Y esto habrá que ver en qué se va a revelar el mundo, en qué va a levantar la voz para decir, se acabó, ¿no? Esto no puede ser. Y esto es lo que vamos a ver en los próximos años también. Ahora, el cómo acabe es otra historia. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Hay un periodo histórico que tocas en tu libro que yo creo que a todos nos aterra simplemente con escuchar las palabras la Inquisición. Y es Mm, que nos resuena mucho al mensaje que estabas dando, ¿no? A ese echarse la claro. culpa constantemente, a tú mientes, ¿no? Tú dices la verdad, a esa época constante de bruma que estabas comentando. Durante la Inquisición nos encontramos igualmente en unos años en los que se actualizó la conjunción. Claro, fíjate lo terrible que es. Yo hablo ahí en este libro del Maleus Maleficarum, ¿no? Y tal, y cómo se establece la Santa Inquisición y todo este tipo de cosas.
porque está relacionado perfectamente con estos ciclos. Es que Saturno tiene que ver con el poder, con un poder de tipo político, de todo tipo de poder en general, pero un poder político que establece normas, establece reglas. Pero Neptuno tiene que ver con la espiritualidad o con la religión o con la religiosidad, tiene que ver con esto, ¿no? Claro, Neptuno son las creencias, pero Saturno no quiere saber nada de creencias. Saturno no da lugar a las creencias. Saturno solo quiere hechos y normas y punto. Entonces, claro, si te encuentras con gente que establece jerárquicamente en qué creer y en qué no creer, y a los que no crean con eso, mano dura y a la hoguera si hace falta, pues ya tienes montada la Inquisición, que además corresponde perfectamente con los plazos Saturno-Neptuno, como voy relatando en el libro, ¿no? Que está todo cronificado perfectamente. Entonces es que es un alucine como en momentos así, Saturno al final, que es lo que te decía, Saturno es un planeta que te hace, que te mete miedo en el cuerpo, ¿no? Te mete miedo, te mete limitaciones, te hace creer que no vas a poder saltar esa barrera, que no vas a poder superarla, que te van a machacar o lo que sea. Y que ya nos educan para eso. En el cole nos hacen sentarnos 8 horas para que no seamos buenos animales y vivamos en libertad y vivamos con ilusión y que descubramos nuestro mundo cada uno, ¿no? Ya empiezan así. Pero es que es eso, es que al final Saturno lo que hacía, establecen la Inquisición y hasta tal punto de acojone que la gente tenía la obligación de denunciar a sus vecinos, a sus familiares y a quien fuera, porque si no los denunciaba parecía que era como un mal cristiano, ¿no? Y entonces iban a por él. Las cosas llegan a un nivel de suspicacia, de manipulación, de trampa, de llevar a un terreno embarrado, de llevar a arenas movedizas, donde parece que sea imposible salir. Y eso ocurre muchas veces con el Saturno-Neptuno. Y esto es lo que hacen normalmente desde la política, al final, casi siempre. De hecho, Saturno-Neptuno es un ciclo que tienen muchísimos políticos, lo tienen en sus cartas astrales natales, el ciclo Saturno-Neptuno. Desde la política se quiere dirigir jerárquicamente y asumir el poder, cueste lo que cueste, y haciendo las trampas que haga falta por mantenerse en el poder y por dictar ellos las normas que hay que seguir, que hay que acatar y este tipo de cosas, ¿no? Normalmente la política, por desgracia, es así, van a por el poder en lugar de hacer el bien. Claro, Saturno y Neptuno tienen un lado positivo y un lado negativo, por entendernos, ¿no? Aunque no deberíamos usar lenguajes maniqueos, pero tienen su luz y su sombra todos los planetas. Entonces, claro, un Saturno, como te decía al principio, que se utilice en el sentido de vamos a ser responsables, vamos a establecer unas normas para convivencia, pues está bien, pero cuando eso hay un exceso de celo y de imposición y de actitud castrante, como nos cuenta el mito, entonces ya te estás cargando a la sociedad, ya no estás haciendo ningún bien. Y Neptuno igual, Neptuno es un planeta que te lleva a la espiritualidad, te invita a la religiosidad, a la espiritualidad, a creer en el más allá, a soñar en que puedes conseguir cosas grandes, en que puedes hacer cosas que no, que más allá de tu vida cotidiana, ¿no? Cosas que puedes montarte tu ideario de vida y aspirar a algo bonito y tal. Bueno, pues claro, si no haces bien eso, si no lo llevas bien a Neptuno, entonces te puede llevar a la autodestrucción, te puede llevar al caos, a los miedos a tomar decisiones, te puede llevar al alcoholismo, te puede llevar a las drogas, que son cosas muy neptunianas, o te puede llevar a ser víctima de una secta o a ser un santurrón y ir a misa todos los días porque tienes miedo de que Dios te castigue. Este tipo de cosas son muy de un Neptuno que no está bien integrado, ¿no? Y al final, claro, las conjunciones y las tensiones Saturno-Neptuno, como todas las conjunciones y tensiones de los grandes planetas, actúan como cada planeta aislado. Lo que pasa es que construyen un arquetipo compuesto que lo hace más complejo. Y cada planeta aislado que es un maestro nuestro. Cada planeta te da unas claves de vida, una lección, igual que los mitos. Y Saturno-Neptuno lo que te pide es que integres a Saturno y a Neptuno, que los integres bien, que cada uno por su lado, que seas capaz de soñar, de tener espiritualidad, porque hoy día, Luis, casi todo el mundo anda con la brújula rota
están hechos polvo. Tienen que tomar pastillas para dormir, pastillas para esto, pastillas para lo otro. La gente está muy mal generalmente. Y esto tiene que ver precisamente porque hemos perdido esa conexión, y esto tiene mucho que ver con Neptuno, esa conexión con el cosmos. Tú antes hablabas del cosmos espiritual. La gente no se da cuenta hasta qué punto todo lo material proviene de lo espiritual. Y nuestros antepasados sí que lo sabían. Sí que lo sabían porque vivían en consonancia con la naturaleza y sabían que se despertaban y el sol salía, se ocultaba, había luz, había oscuridad, que la luna, si estaba luna llena, había mareas. Todo eso les hizo darse cuenta que nosotros teníamos una poderosísima conjunción o conexión con los astros. Estábamos perfectamente conectados con ellos. Nuestra vida aquí dependía de lo que pasaba ahí arriba. Entonces, esa conexión tan profunda y ese respeto por el cosmos ahora ya no existe por nada. Las religiones nos han fallado, los políticos ni te cuento. Y sálvese quien pueda. Y ese sálvese quien pueda está con la gente con la brújula rota. Hay que recuperar esa conexión del alma con el cosmos, con el universo. Y a eso es a lo que nos invita Neptuno. Pero claro, eso hay que hacerlo también siendo responsables, como nos pide Saturno. Entonces es cuando integraremos bien las conjunciones Saturno-Neptuno y cuando este tipo de cosas no nos pasarán, siempre que no haya bandarras que intenten por ahí pisotearnos el cuello, ¿no? Yo creo que el mensaje lo estás dejando muy claro, ¿no? Aunque exista esta conjunción, podemos generar resistencia. Existen herramientas para generar esa resistencia y para convertir en virtud una situación que pueda ser desfavorable y un poco escapar, ¿no? Yo creo que lo complicado al final es tener esa guía, decir, bueno, pues esta es la forma en la que puedo regatear los influjos de esta conjunción. Claro, desde que hemos entrado en esta conjunción, pues nos has dicho prácticamente 2024, este ha sido el año, en 2025 se va a agudizar, 2026 parece que es el clímax, la centremos en el 27 y en el 28. ¿Tú ya has detectado a nivel internacional situaciones que digan, fíjate, esto ha ocurrido y aquí veo clara la influencia de la conjunción de Saturno-Neptuno? Bueno, hay muchos. Ten en cuenta que es que Saturno-Neptuno rige varios aspectos, varios ámbitos, ¿no? Ajá. El- eh, Algunos son más triviales o aparentemente más triviales y otros son más poderosos. Por ejemplo, Saturno-Neptuno tiene mucho que ver esta conjunción con la creación del Estado palestino, con la creación de Hamás. Por lo tanto, el conflicto que hay ahora no es porque sí, sino porque está esta conjunción, ¿no? Y es evidentemente un conflicto que va para años, pero porque esta conjunción va para largo. Entonces, y además es un conflicto ahí en Oriente Medio que no tiene solución ni la tendrá jamás. A ver, esto habría que remontarse miles de años para entender Mm. lo que está pasando ahí, ¿no? Pero lo que ocurre es que eso es una cosa porque hay, claro, Saturno-Neptuno rige para el comunismo, por ejemplo, rige para determinados lugares, determinados países. La historia reciente de España, la historia contemporánea de España también está vinculada a esto. Por ejemplo, la abdicación de Juan Carlos I en mitad de la pasada década tiene que ver con la tensión Saturno-Neptuno que había, ese gran desengaño que provoca la abdicación de Juan Carlos I. ¿Qué pasa ahí con la monarquía y todo este tipo de cosas? A ese gran desengaño que me refiero con Saturno-Neptuno, eso lo vemos en muchísimas cosas, ¿no? En muchos aspectos recientes, pero también en cosas que tienen mucho que ver, por ejemplo, con la música. Mira lo que está pasando ahora con la música, con los músicos estos en Estados Unidos, con este que han pillado, con el Didi y tal. Y Todo el esto, rapero. todo este terreno embarrado, fangoso, tramposo, ¿no? De que hay ahí, todo este tipo de cosas, que es a un nivel, pues, no tan trascendente para la humanidad, pero sí que lo ves en muchos aspectos, pues, como te digo, ya cuento ahí la historia de los Beatles, por ejemplo, pero tiene que ver con muchísima más gente, porque a principios de los años 70, la oposición Saturno, la tensión Saturno-Neptuno que había entonces fue definitiva para un cambio radical en la música, y hay muchos ejemplos que podríamos citar, ¿no? Pero es eso, o sea, hay muchos puntos, y ya si nos vamos a un nivel
más potente o más trascendental a nivel humano, que bueno, Oriente Medio ya es bastante para eso, pero ten en cuenta que la declaración de Balfour, que es lo que da origen al Estado israelí, es de 1917, con la conjunción Saturno-Neptuno, ¿no? Pero si nos vamos ya a algo grande, pues hay que tener en cuenta que esta conjunción tiene un paralelismo total con Rusia, y Rusia tiene una cita con el destino y supone el fin de Putin en el poder y la sublevación que habrá en China por parte de la juventud, por ejemplo, ¿no? Hay que tener... Mira, esto es una de las cosas que nos sirve de claro botón de muestra para que la gente entienda de una manera muy clara y definitiva cómo funcionan los ciclos astrales y cómo es Saturno-Neptuno. Si tú te Ujú. vas a mitad del siglo XIX, en 1846, justo cuando se descubre Neptuno, además al mismo tiempo que había una conjunción Saturno-Neptuno, entonces se redacta el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, surge el comunismo, te vas cada 35, 36 años es cuando se produce esta conjunción, hemos dicho. Te vas 35 años después y vas a parar a 1882, cuando se produce una revuelta en Rusia, asesinan al zar Alejandro II. Saltas otros 35 años después, caes en 1917, la Revolución Rusa, asesinan al zar Nicolás II, a toda su familia, se implanta la Revolución Bolchevique, se implanta el comunismo. Saltas otros 35 a la siguiente, simplemente saltando de conjunción en Sí, sí, sí. conjunción. Y esto no me lo invento, esto la gente lo puede cotejar, puede mirar las posiciones planetarias y puede ver la historia. Yo no estoy interpretando, simplemente contando hechos. Y no es casualidad, no es casualidad que todo esto ocurra, porque te vas esos años después y caes en 1953, cuando muere Stalin. No solamente muere Stalin, que cambia la política rusa, exterior rusa para siempre, sino que es entonces cuando Nikita Khrushchev regala Crimea a Ucrania. Es entonces cuando nacen Putin y Xi Jinping. Te decía que esta conjunción está relacionada totalmente con el comunismo. De hecho, está cuando nace el comunismo. Y estos dos nacen con esa conjunción de entonces. Súper amigos, además. Sí, pero es que es cuando muere Stalin, cuando Khrushchev regala Crimea a Ucrania, qué regalito, ¿no? Él tenía su corazoncito ucraniano. Te vas al siguiente salto, vamos a la siguiente conjunción, a ver si falla. Pues 1989, y se cae el muro de Berlín y se deshace la Unión Soviética, ni más ni menos. Adiós comunismo, bueno, entre comillas, y vas a la conjunción siguiente y es esta, toca ahora. Entonces, no, lo normal es que hubiera un cambio radical, brutal en Rusia con la desaparición de Putin, si esta conjunción funciona como han funcionado siempre históricamente, ¿no? Y esto sí que es de ahora. De hecho, Putin está, claro, en una posición que van a tener que negociar y tal, pero vamos a ver cómo acaba esto, ¿no? Pero lo normal sería que, evidentemente, él no sobrepase no esté, después de esta conjunción, ya no esté en el poder. Eso como mínimo, ¿no? Pues esto, por ejemplo, son Ah, cosas actuales. Ya ves lo que está pasando ahora en Rusia, por ejemplo. Entonces, estas son cosas que, claro, las, la astromundial, la astrohistoria, lo que te permite es hacer una lectura privilegiada de qué está pasando en la historia, porque lo puedes cotejar con el pasado. Son ciclos que se ujú. van repitiendo, ¿no? Y lo vas viendo. Entonces, Claro, no, ojo, no es una bola de cristal. Los astrólogos no somos adivinos, ya sabes, ¿no? sí. Pero yo simplemente soy un estudioso que comparo los astros con la historia y lo expongo y ya está. Pero ahí estamos. Es que, Vicente, yo creo que mucha gente tendrá en la cabeza ahora mismo, pues es verdad, parece que en el siglo XX, en lo que llamamos del XXI, la conjunción Saturno-Neptuno, vamos, parece que tiene en el ojo del huracán centrada a Rusia, ¿no? Porque Sí, siempre sí. están pasando cosas relacionadas con el territorio ruso. Pero yo creo bueno, yo mismo, ¿no? La gente se preguntará, ¿y qué le importará a Saturno, Rusia, ¿no? ¿Y qué le importará a esta conjunción que en Rusia, cada vez que se actualiza, pasen cosas que trascienden al resto del planeta, ¿no? Esto simplemente los astrólogos lo veis como de forma objetiva, en el sentido de, pues mira, es que no hay nada que interpretar.
hay conjunción, ocurre, hay conjunción, ocurre. Eso ¿O hay es. alguna forma de interpretar esto, aunque sea a nivel subjetivo? ¿Por qué a Rusia? O sea, ¿qué tendrá que ver Rusia en esta conjunción? Absolutamente nada, no hay nada que se pueda aportar ahí. Es que hay conjunciones que, como te decía, por ejemplo, Saturno-Plutón, es que es algo empírico, Luis, es algo empírico. O sea, es como la astrología nace hace decenas de miles de años, pero empieza a codificarse en Babilonia, en los pueblos, en Sumeria y tal, en torno al 3000 antes de Cristo. Empieza a codificarse, empiezan las primeras tablillas en cuneiforme y tal y cual. Ahí empieza a codificarse, pero ya hay calendarios lunares de 20.000 años de antigüedad y cosas así. Ya se estudiaban los astros. Entonces empieza un empirismo con observación de miles y miles de años que se van recopilando observaciones y se va Ujú. viendo que Marte, el planeta rojo, es cañero, es el planeta de la guerra, y que Venus es el planeta del amor, y que Júpiter trae buena suerte, y que Júpiter nos protege, es el gran protector, la fortuna mayor. Fíjate que los astrólogos de la antigüedad decían esto por observación empírica, pero hoy día la ciencia, hace tan solo unas décadas, comprobó que Júpiter viaja de una manera muy especial alrededor del Sol y alrededor del zodiaco como ningún otro planeta, y es que está acompañado por dos grupos de satélites troyanos que le hacen escolta en su órbita. Y esos grupos de satélites troyanos actúan como un escudo frente a bombardeos del cosmos, ¿no? Hacia nosotros. Es un protector, de hecho, nos sirve de escudo. Pero claro, los astrólogos de la antigüedad no podían ver esto. Entonces, ese empirismo al final es lo que ha llevado a desarrollar la astrología, y no hay razones para entender, no tenemos ni zorra idea de por qué Júpiter funciona así, por qué Saturno funciona así. Sí que hay algunas cosas sumamente interesantes. Hoy día ya se está descubriendo cómo hay unos filamentos electromagnéticos que conectan todos los planetas, que antes parecía que una roca tan lejos, un trozo de piedra que está tan lejos. No, no. Ahora ya se empiezan a ver las cosas de otra manera. Pero la verdad es que no tenemos ni idea, ¿no? Y ocurre igual con los ciclos. Pura observación empírica. Hay ciclos que funcionan, pues de repente te encuentras el ciclo Júpiter-Urano, que se produce cada 14 años, y que es un ciclo que desarrolla armamento, desarrolla progreso científico, tecnológico, y va por ahí. ¿Por qué? Y desarrolla cuestiones de la aviación, de la Claro, aviación espacial también, de todo este tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿por qué? no lo sabemos. No. Eh, ya imagino que estamos ya a fin de año, ¿no? ¿Ya has empezado a hacer tus cábalas, tus estudios de qué nos deparará en 2025? ¿Qué tal ves la situación a nivel mundial? ¿Va a ser muy convulsa como consecuencia de lo que estamos hablando? ¿Hay luz al final del túnel? ¿Qué nos espera? ¿Qué tal ves la Yo cosa? soy muy optimista siempre. Yo siempre pienso que al final el ser humano sobrevive a cualquier cosa, ¿no? Somos unos bichos inextinguibles, me parece. Y además que creo que, que el planeta Tierra conspira a nuestro favor. Yo creo que de alguna manera el cosmos está vivo, tiene una inteligencia y un espíritu que nos apoya, la Tierra también, que nos apoya y nos protege de nuestras barbaridades incluso. Eh, se exagera mucho con el tema del cambio climático y todas estas cosas, porque claro, una cosa es que evidentemente tenemos que cuidar el planeta, tenemos que hacer las cosas bien, ser sanos y todo eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Otra cosa son las mentiras que nos cuentan, pero yo creo que la Tierra es muy inteligente, el cosmos es muy inteligente, más que nosotros, y que de alguna manera nos protegen. Ahora bien, el año que viene se presenta duro, y especialmente los primeros meses. No, desde primeros Ajá. de noviembre, o sea, ya se presenta una etapa muy dura hasta abril, mayo, muy, muy dura, ¿no? Y esperemos que sobrevivir a eso y luego seguir adelante. Bueno, sin duda que sí, ¿no? Pero se presenta sumamente dura, y especialmente eso lo veremos en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un sitio donde las configuraciones que hay van a influirle especialmente. En Estados Unidos mm, tiene su carta astral una serie de movimientos planetarios que la llevan a una etapa convulsa. Yo
publiqué o dicté una conferencia en el año 2007, hace ya casi 20 años, que se titulaba 2020, el principio del fin de la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Y en 2020 fue cuando empezó el cacao el tremendo del asalto al Capitolio y todo esto. Y, y la cosa va a peores, ¿no? Y en concreto estos meses, para Estados Unidos, por ejemplo, es un drama. Y claro, teniendo en cuenta que todavía sigue siendo la hegemonía, aunque perdiendo, pues, o descendiendo, pues eso nos puede sacudir a todos. Ujú. Pero yo creo que lo mejor es lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros por nuestra parte, porque al margen de los grandes ciclos astrales y de lo que pasa en el mundo, Luis, una de las cosas que nos ayuda a la astrología es a entender que nosotros como bichitos aislados, como granitos de arena, podemos aportar algo a nosotros mismos y a quienes están en el entorno, ¿no? Y como te decía antes, el Saturno-Neptuno nos puede dar pistas en ese sentido. Tendremos en 2025 agenda de astrología, agenda astrológica de Claro. Vicente Casaña, ¿eh? ¿Lo tendremos? O sea, ya está a punto de salir. Ya sabes que Muy bien. lleva mucho sudor, sangre y Sí, lágrimas sí, lo porque se sé, lo sé. encuaderna manualmente por un súper artesano y ahí están, dale que te pego. En unos días está. Yo supongo que la semana que viene ya la tenemos por fin y ya estamos Qué sirviendo. bien, qué bien. Pues deseando que llegue. Bueno, cuéntanos a Pues, todos, ¿dónde podemos encontrar el gran desengaño? ¿Qué hay que hacer para hacerse con un ejemplar de tu obra? Que se terminó la primera edición, ha mm, costado, ¿no? Que tengamos la segunda edición, pues por temas de impresión y tal, acaba de llegar ahora mismo. O sí. sea, este libro es muy demandado. ¿Dónde se puede conseguir? Sí, teniendo en cuenta que vendemos a través de nuestra página web nada más y Ujú. venta directa, pues es un gran éxito que vaya por la segunda edición con el poco tiempo que lleva editado, ¿no? Apenas unas semanas. Y es a través de la web, Luis, casaña.com o buenosaugurios.com, que lleva al mismo lugar. Si es Casaña, es Cassanya, para quien no nos Vale. conozca todavía. Voy a poner el enlace, no obstante, en la descripción para que podáis haceros con el gran desengaño o las fuerzas oscuras. Bueno, pues la pareja Saturnalia de Vicente Casaña, pues bueno, que ya está en todos sitios y que vale muchísimo la pena. Insisto, a mí me ha impresionado mucho la búsqueda, el estudio que has hecho a nivel histórico de cada uno de los aspectos que tocas en tu obra, más allá de la astrología, o sea, a nivel historia, todas las reflexiones que haces y a nivel incluso de cultura general, pues bueno, a todos nos pone un poco al día de acontecimientos históricos tremendamente interesantes. Pues oye, Vicente, que ha sido un placer, como siempre, que estés aquí en Desafío Viajero. Aunque antes de terminar, a mí me gustaría una vez más insistir, ¿no? Que Amadeo, Vicente y yo, pues al final ahora mismo somos un tridente que hacemos viajes juntos. Ya sabéis que para ir a Grecia quedan solo dos plazas. Nos vamos del 28 de noviembre al 4 de, perdón, del 28 de octubre al 4 de noviembre para conocer los misterios, la arqueología griega. Vamos a recorrer todo el país. Pero, Vicente, tú tienes dentro de poco también un viaje con Amadeo que va a ser espectacular y además súper exclusivo, ¿no? A ver si nos puedes contar un poquito. Sí, sí. Bueno, primero que lo paséis muy bien en Grecia, que es un Sí, cuna de cultura astrológica y de los mitos. eso es. Los mitos griegos son muy importantes para la astrología y seguro que lo vais a pasar de maravilla. Y la última vez estuve allí porque mi hijo pequeño quería ir a celebrar el cumpleaños en el templo de Poseidón, así que me Joder. tuve que... de Como quien se barbaridad, supongo. baja al bar de abajo a celebrar el cumpleaños. Supongo que pasaréis por allí. Pero nosotros el puente de diciembre es lo más próximo que tenemos. El puente de diciembre vamos a hacer un viaje de 3 días muy exclusivo a Granada para descubrir los secretos de Granada y la Alhambra de una manera muy exclusiva porque la cierran para nuestro grupo y además con acceso a lugares que están restringidos. Y lo que vamos es además a contar cosas que no se saben. La gente va a descubrir una Alhambra alquímica, una alhambra astrológica, una alhambra mágica que se parece más a las mil y una noches que a otra cosa y va a conocer todo ese significado esotérico y profundo, ¿no? Y que tiene además mucho sentido para el alma humana. Así que son las cosas que nos gusta contar. Así que Maravilloso. espero que nosotros vamos a disfrutar mucho, ya tenemos toda la gente y espero que vosotros lo paséis muy bien, que seguro que
que contigo la gente se lo va a pasar pipa ahí en Grecia. Seguro, seguro que sí. Pues Vicente, que muchísimas gracias por haber compartido este ratito con los amigos de Desafío Viajero. Y nada, te dejo las últimas palabras para que te despidas, que ha sido un gusto y como siempre un honor tenerte por el canal. Nada, un placer darte un fuerte abrazo y también para tus seguidores del canal y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicente y aventureros. Pues es una clase magistral, una vez más, de Vicente Casaña. Ya tercera vez que lo tenemos por Desafío Viajero, viajando juntos por el mundo y encontrando conocimiento que muchos desconocíamos. O sea, y es que, aunque la astrología siempre de alguna forma ha estado en mi vida, pero no ha sido gracias sino a las explicaciones, a los libros de Vicente Casaña. Todo complementado con toda la formación que toda mi vida me ha ido dando mi madre en este asunto, también pues seguidora de Vicente, con la que al final he formado más o menos un esquema, un croquis de qué va esto de la astrología, tema tan interesante con libros como pues El Gran Desengaño que hemos presentado en Desafío Viajero. Muchas gracias, aventureros. Hasta la vista.